y hemos venido abordando este tema tan importante como es el caso del bullying, del acoso escolar. Ayer pues se conmemoró el Día Internacional contra el Acoso Escolar y es que en Honduras lo hemos manifestado. Hay muchas personas y sobre todo menores que sufren de acoso escolar y que sufren bullying en sus centros educativos. Carolina, los padres hoy por hoy tienen que estar bien empapados de lo que hacen sus hijos, de lo que llegan a hacer sus hijos cuando están en la casa, porque este es un tema bastante importante y de bastante peligro. El bullying llega a matar o ha llegado a matar niños. No, y ha hecho que muchos menores, adolescentes tomen la fatal decisión de quitarse la vida. Correcto. Porque entran en angustia, entran en depresiones. Pero para abordar este tema también muy importante, ojos papás que nos están viendo y nos escuchan en casa, pongan mucha atención. Vamos a abordar un tema muy importante porque en la actualidad también hay leyes que están vigentes que protegen el acoso escolar, que protegen el bullying dentro de los centros educativos. Y para hablar respecto al tema tenemos un invitado de lujo, el licenciado en psicología, Felipe Pineda Maldonado, a quien le damos la bienvenida. Él es vicepresidente del Colegio de Psicólogos de Honduras y también docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bienvenido, gracias por esta entrevista y queremos abordar este tema tan importante como lo es el bullying y el acoso escolar. Muchísimas gracias por la invitación, licenciada Carolina. Este es un tema muy importante y que debe de preocuparnos a todas las familias hondureñas, principalmente porque debemos de proteger a nuestros niños y a nuestras niñas, a nuestros adolescentes. Solo quiero enfatizarles que el año pasado, lastimosamente, pues, víctimas de suicidio, fallecieron 159 jóvenes, ¿verdad? Comprendidos entre los 5 a los 18 años. No sabemos cuántos de estos niños que fallecieron víctimas de suicidio fueron por condiciones de maltrato, abuso, violencia y acoso. No solamente el acoso antes lo llamábamos que solo estábamos en la escuela, no. Ahora está también el acoso cibernético, o sea, claro, ciberbullying, que se ha también avanzado en nuestro país la situación de ese tipo. Entonces debemos de considerar de que debemos estar alertas ante cualquier situación de alarma que estén presentando nuestros hijos y que los padres debemos de darnos cuenta. Licenciado, solo si nos repite nuevamente las estadísticas de muerte que han habido a consecuencia del bullying, para que la gente tome conciencia y esté más empapado de lo que hacen sus hijos. Sí. Bien, recordemos que antes de la pandemia, o sea, en el año 2017, fallecieron solamente como estadística propia de violencia escolar, más de 30 jóvenes, más de 30 infantes, o niños o niñas. Y también en los últimos años pues ha aumentado tanto el índice de violencia como los índices de suicidio. Claro. En los últimos 10 años fallecieron 3.214 personas víctimas de suicidio. Y de esos 3.214 personas, 1.515 fueron niños comprendidos de los 5, ¿verdad?, a los 25 años. Entonces estamos hablando que la población más vulnerable es la población infantil y adolescente, a la cual pues debemos de hacerle enmiendas, debemos de trabajar en campañas de prevención de salud mental y ponernos todos pues en concordancia para mejorar las condiciones de vida de nuestros infantes. Claro, usted ha mencionado campañas que van de la mano padre, maestro y estudiante en este caso, o padre y madre en sus hogares. Pero en la actualidad, licenciado, hay una ley que ya ha sido publicada en el Diario Oficial La Gaceta, en el cual se protege también, se está incentivando o motivando que en los mismos centros educativos haya atención psicológica para los menores, porque a veces pasa que en las familias o dentro de los hogares no hay esa comunicación. Ustedes como psicólogos, que fueron los creadores de esta ley, cuéntenos un poquito cómo la han interpretado y por qué no se ha dado cumplimiento a la misma. Perfecto. Bien, para hacer historia, antes de la aplicación de la ley o del decreto legislativo que fue
principalmente en el 2014, y que fue, publicado en la Gaceta el 21 de enero del 2015. Nosotros ya habíamos venido trabajando desde hace aproximadamente 5 años atrás con una serie de instituciones, Save the Children, Visión Mundial, habían empresas privadas que trabajaron con nosotros de la mano apoyándonos, y en los cuales pues apareció lo que fue la mesa temática de prevención de violencia en los centros escolares, de los cuales pues como Colegio de Psicólogos hemos formado parte y hemos venido trabajando abonadamente con el Ministerio de Salud, de Educación, de la Secretaría de Educación, pero lastimosamente pues se han quedado cortos. Se perdió hace muchos años el seguimiento de esto y no se le ha dado continuidad. Lo último que se hizo fue el plan de implementación de la Estrategia Nacional de Prevención y Seguridad Escolar, que fue antes del antes de la pandemia, en el año 2019, y que no se ha vuelto a retomar. Y esto quiere decir de que debe de preocuparnos mucho. ¿Por qué? Porque vamos a retornar a clases y ahí vamos a encontrar nuevamente con los acosadores, con los victimarios, y vamos a provocar más inseguridad, más violencia y más trastornos emocionales en nuestros días. Licenciado, para ir concluyendo el tema, ¿en qué consiste la ley? Bien, la ley pues fue creada, el espíritu que nosotros teníamos como proyectantes de la ley era que se trabajara en la parte de rehabilitación, de reinserción inclusive del victimario y de la víctima. ¿Por qué? Porque también el victimario tiene problemas emocionales y mentales, víctimas, porque también en su hogar fue víctima de acoso y de maltrato, y tal vez en el mismo escuela o colegio también fue víctima de lo mismo, y por lo tanto es un provocador, tomó el ejemplo y lo está provocando actualmente. Entonces lo que necesitamos es que el espíritu no era que se castigara tanto al niño ni a ninguno de los niños ni adolescentes, sino que se les rehabilitara, se les trabajara en la parte psicológica, emocional, para reinsertarlos nuevamente tanto a la escuela, al colegio, ¿verdad?, o a las instituciones públicas y privadas, o en el trabajo, etcétera, y también hacer rehabilitación, porque tanto la víctima como el victimario necesitan bastante apoyo psicológico para mejorar estos problemas conductuales. Bueno, otra de las propuestas que usted nos mencionaba es que en cada centro educativo hubiese un psicólogo de planta atendiendo tanto a las personas que necesitan ayuda, tanto a los maestros, porque a veces el bullying lo sufrimos también desde dentro de las aulas de clases. Quizás el maestro viene con frustraciones de su hogar y las desahoga en sus alumnos. Entonces, de esa forma se empiezan a dar estos casos de bullying también y acoso dentro de los centros educativos. Y usted tocó algo muy importante, es el beneficio no solamente para el niño, sino para toda la comunidad del centro escolar. Los maestros no deben de ser una carga, los maestros deben de apoyárselo enormemente. El maestro tiene grandes problemas de salud mental, tiene grandes problemas de comportamiento igual. ¿Por qué? Porque se ha creado en un ambiente en el cual ha encontrado bastantes perjuicios y daños en la comunidad estudiantil por muchos años. Hay una sobrecarga de trabajo, hay una sobrecarga de emociones, hay estrés postraumático, hay bastante. Son diferentes factores. Muchos factores. Entonces hay que trabajar con el docente. ¿Para qué? El espíritu, como él decía, de la ley es para educar, para prevenir. Pero para prevenir debemos educar. ¿Y a quién vamos a educar? A los maestros, a los padres de familia, a los educandos, o sea, a los niños y las niñas, y también al personal que está fuera de la institución, como son los vendedores ambulantes, los policías, pero no necesitamos pues de que haya una policía dentro de la institución. Claro. ¿Por qué? Porque eso genera todavía mayor prejuicio con las personas, con los niños, y genera más inseguridad y más inestabilidad. Por lo tanto, este apoyo psicológico debe ir enmarcado no solamente para el colegio ni la escuela, sino para la comunidad. Por eso es que necesitamos que en los centros escolares exista un psicólogo, un médico y un trabajador social para que le den seguimiento a todas estas condiciones de salud, no solamente psicológicas, sino que físicas,
de los jóvenes y nuestros niños en los centros escolares. Claro, bueno, muchas gracias, el licenciado Felipe Pineda Maldonado, vicepresidente del Colegio de Psicólogos de Honduras, y ojalá esta propuesta y esta ley que ya está publicada en la Gaceta se cumpla, esto para el beneficio de nuestros pequeños, de los que van a clases, de los mismos maestros dentro del centro educativo. Muchas gracias, licenciado, gracias de verdad por esta entrevista aquí en Que Viva la Vida, le agradecemos muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias, estamos a la orden. Pasen una feliz tarde. Gracias por todos sus consejos. Muchísimas gracias, señoras.